Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias al Instituto Mexicano de Transporte y a CEPAL por invitarme a compartir un trabajo que llevamos realizando en Chile, en la Universidad Andrés Bello, en el Centro de Transporte y Logística que yo dirijo desde hace unos 4 o 5 años. Voy a contarles dos experiencias, dos proyectos que tienen mucho que ver con cosas que hemos estado hablando acá. La famosa triple hélice que ayuda a provocar cambios o transformaciones en un sector tan complejo como el del transporte y la logística. Es decir, el trabajo conjunto de academia, empresa privada y sector público. Voy a dar una pequeña introducción o contexto a la perspectiva, cómo nos aproximamos a estos desafíos, y les voy a contar de dos proyectos. El primero, de eficiencia energética en el transporte de carga, es un laboratorio de validación tecnológica, es generar evidencia en pruebas nacionales en Chile, en nuestras carreteras, del impacto de diversas tecnologías sobre el consumo de combustible. Y esa información difundirla a los empresarios de transporte que en nuestro país, como en todos los países latinoamericanos, son organizaciones muy precarias, muy básicas, tremendamente atomizados y que tienen muchas dificultades para configurar su flota. El segundo proyecto es un observatorio de transporte urbano de carga. Es logística urbana, es cómo a través de los datos comprendemos un fenómeno tan complejo como la logística urbana. Primero, validación tecnológica es un laboratorio, un trabajo que hemos realizado hace años y como centro nosotros, el rol de la academia es invitar a través del conocimiento a los actores, a quienes queremos ayudar, con quienes queremos transformarnos en el fondo, a través del conocimiento a lograr niveles de conciencia o de cambio individual. Todo cambio forzado en estos tiempos, más que nunca, la verdad es que no terminan teniendo buenos resultados. Tenemos que invitar a los actores que queremos transformar, a quienes queremos desarrollar una logística integrada, tenemos que invitarlos a través del conocimiento a provocar ese cambio. Y ese es uno de los roles de los centros de investigación y de la universidad. Primero que nada, acá se ha hablado mucho de eficiencia logística y ese es un objetivo común. Academia, sector privado y sector público, pero no todos entendemos lo mismo. Cuando vemos lo que es la eficiencia logística para las empresas lo que quieren es disminuir costos, mejorar su productividad y desarrollar más y mejores servicios. Y todo lo que apuntan a la eficiencia logística tiene que ver con ese tipo de acciones. Sin embargo, la autoridad, ¿de qué tiene que preocuparse? De dar transparencia a los mercados, de que haya competitividad efectiva, mejorar proveer la infraestructura y también disminuir los impactos ambientales y sociales que las actividades logísticas tienen. Entonces, a veces la autoridad transforma, actúa, pero con ese objetivo. Muchas veces el sector privado dice: a mí la autoridad lo que hace es limitarme o frustrarme, porque los objetivos no son exactamente los mismos. Los múltiples agentes, entonces estamos en un tema complejo que tiene múltiples agentes con múltiples intereses, todos intereses parciales y a la vez todos los intereses muy legítimos, y por lo tanto tenemos que así aproximarnos a este tipo de conversaciones y en un entorno con una comunidad cada vez más informada, que requiere, más exigente, más organizado y que quieren soluciones a sus problemas. Y aquí también existe algún tipo de contradicción en nosotros mismos como ciudadanos, muchas veces en donde no queremos padecer las externalidades de los servicios de transporte o de los servicios logísticos, pero a veces somos consumidores y nuestros comportamientos están determinando una determinada logística, con todos esos impactos. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar incluso internamente esa aparente contradicción? Incluso, y más allá, dentro de los privados, no todos entienden lo mismo por eficiencia logística. El operador de transporte lo que busca es disminuir sus costos, disminuir el consumo de combustible por kilómetro tonelada. Ahí está su eficiencia, su foco. Pero el generador de carga, los distribuidores, muchas veces la eficiencia logística la entienden con estrategias de producción, con estrategias de inventario, con proveer servicios a nichos de mercados distintos. Por lo tanto, muchas veces el hacer eficiente un proceso de transporte no está en sus conceptos de eficiencia logística. Ellos tienen una visión un poco distinta. Bueno, en Chile, les cuento, el consumo energético del sector transporte en particular representa un 33% de la matriz de consumo energético.
De ese 33%, el 99% que consume el sector transporte es derivado del petróleo, la energía que en Chile dependemos de un 100%. Nosotros importamos todo el petróleo que consumimos y además es la energía más sucia que existe. Las emisiones globales del sector transporte relativas a las emisiones energéticas son un 23% y para las empresas de transporte en Chile el 40% de sus costos totales de operación son consumo de combustible. Por lo tanto, ¿qué hacemos al respecto? Nos encontramos que en el sector transporte lo que hay que hacer de forma urgente es reducir la intensidad de consumo energético, apuntar a la eficiencia energética como principio central y rector de toda acción en las operaciones de transporte de carga por carretera. Y aquí hay una pequeña bala de plata que apunta a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, es decir, disminuyendo el consumo de combustible por tonelada de kilómetro rodado, vamos a estar contribuyendo a los objetivos ambientales, a objetivos sociales y también a los objetivos económicos. Así que nos dedicamos a trabajar en esto. Primero que nada, ¿cuáles son los ámbitos en que se puede trabajar la eficiencia energética en el transporte, disminuir el consumo de combustible? Nosotros esencialmente identificamos 4 y es bajo esta metodología, bajo esta perspectiva que trabajamos. Primero, la optimización logística, el integrarse con generadores de carga o cadenas a las cuales servimos para procurar hacer una utilización racional de los equipos y tratar de reducir en lo que sea dentro de la configuración de las operaciones el consumo energético. Lo segundo es la configuración de la flota. Cuando un transportista decide qué camión utilizar, qué neumáticos, qué lubricante utilizar, con qué características técnicas de la flota, está determinando muy fuertemente el nivel de consumo energético que va a tener a lo largo de la operación de esa flota. Por lo tanto, profesionalizar el conocimiento en cómo se configura una flota y qué equipo yo utilizo me va a determinar mi estándar de consumo energético por los próximos 8 o 10 años, dependiendo de la renovación de flota. Ahí hay un segundo ambiente, un segundo aspecto que abordar. ¿Cómo configuramos los equipos? Tercero, está la gestión de esta flota. ¿Cómo la administro? ¿Cómo la asigno? ¿Cómo defino su operación? Las estrategias de mantenimiento. ¿Cómo hago el mantenimiento y bajo qué criterio? Todo eso cae dentro de la gestión de flota. Y un cuarto punto es la conducción eficiente. Ya se ha hablado acá del impacto que tienen los conductores sobre el consumo energético. Se estima que entre un 20 y un 25% de mayor consumo tiene un conductor que no trabaja con criterios de eficiencia en la conducción versus uno que sí lo hace. Por lo tanto, estas son las 4 dimensiones. Voy a pasar muy rápidamente cada una de ellas. Es lo que más o menos les hablé y quiero remitirme a los 30 minutos. Yo les voy a contar 2 proyectos. El primero de validación tecnológica y el segundo que tiene que ver esencialmente con cómo se configura una flota. Y el segundo proyecto que voy a hablarle es de un observatorio de transporte urbano de carga, de logística urbana, que tiene que ver esencialmente con generar información, evidencia para comprender el fenómeno de la logística urbana y que tiene que ver con optimización logística y con cómo se gestionan las flotas en un entorno urbano. ¿Ya? Esta era la introducción de lo que les voy a comentar. Primer proyecto de validación tecnológica. Aquí participan todos, sector público, Ministerio de Energía, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sector público, la universidad y muchas empresas, TNT, hoy FedEx, Litcargo, la Asociación de los Grandes Transportistas de Chile, Autogasco, empresas de transporte, proveedores de la industria del sector transporte y también muchas otras empresas. Uy. Por favor, el reproducir, no sé por qué parece que apreté algo. Muchas gracias, disculpa. ¿Qué hicimos? Dijimos, necesitamos dar información a los transportistas para que ellos sean capaces de configurar mejor sus operaciones y ver el impacto que diversas tecnologías tienen sobre el consumo de combustible. Para un transportista, en una operación real, cuando viene un proveedor de algo, de neumáticos, de lubricantes, de componentes aerodinámicos, de lo que sea, y le dice, mira, esto te va a ahorrar un 5%, el transportista, con instalar esa tecnología al interior de su equipo, no tiene cómo evaluar el impacto en una operación real.
¿Por qué? Porque eso sale y está sujeto a múltiples factores que afectan el consumo de combustible. Cómo conduce el conductor, las condiciones ambientales, la congestión, si el mantenimiento está bien hecho o no, etc. Desde la década de los 80, en Estados Unidos, se elaboró un protocolo, el SAE J1321, que es una forma de ejecutar pruebas en terreno, reales, con camiones, con conductores. Ellos tienen dos modalidades para hacer pruebas en óvalo o en carretera. Nosotros en Chile no tenemos un óvalo donde operar camiones, hicimos las pruebas en carretera. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo tiene ese protocolo? Demostrar el impacto en el ahorro de combustible de diversas tecnologías. Nosotros dijimos, bueno, nuestro rol como academia y el sector público es informar a los transportistas de aquellas tecnologías que sí dan resultados, que sí ahorran combustible en Chile. No con una prueba realizada en Suecia, bajo laboratorios, ni en Alemania, ni en ningún otro contexto, en Chile, con nuestros conductores, en nuestras carreteras, en nuestras operaciones. Y dijimos, hagamos una prueba, partamos haciendo una prueba, esto fue el año 2012-2013, para ver si somos capaces de utilizar este protocolo y de empezar a generar estas pruebas e informar a la industria. Desarrollamos un protocolo nacional después de nuestras primeras pruebas, se llama Método de Prueba para la Determinación del Consumo de Combustible para Vehículos de Transporte Terrestre. Esto está realizado en el Instituto Nacional de Normalización de Chile. Desde el año 2013 ya tenemos un protocolo de cómo realizar estas pruebas en Chile. Los objetivos era mejorar la calidad de información, darle confiabilidad a la información y dar acceso a la información. Todos los resultados que hemos realizado en cada una de las pruebas, hemos realizado más de 14 pruebas, yo les voy a contar algunas, son difundidas a nivel nacional, a todos los transportistas del país. ¿Y qué pruebas hemos realizado? Son las que los propios transportistas nos piden que realicemos. Yo puedo tener muchas ideas, pero el tomador de decisiones es el dueño de la empresa de transporte, el gerente de la empresa de transporte, y a él le están vendiendo tecnologías para ver que ahorran combustible. Es cosa de ver una revista de transporte y van a encontrarse con decenas de publicidad, ahorra combustible, pero bueno, ¿cuál es el impacto real? Eso es lo que nosotros queríamos validar. Uy, nuevamente, perdón. Aprieto algo que... Mil disculpas. Bueno, la primera hipótesis que tuvimos es algo que más o menos se sabía. Yo he visto el parque automotor acá en México y todos tienen estándares norteamericanos con bastante aerodinámica, pero en Chile los camiones no tenían aerodinámica. Y se sabe que la aerodinámica impacta la resistencia al viento y la energía que se necesita para vencer esa resistencia generalmente es consumidor de energía. Pero dijimos, vamos a probar este protocolo norteamericano con pruebas de aerodinámica. Y esa es nuestra primera hipótesis. Probamos esos componentes aerodinámicos. Probamos carenado superior y lateral del tracto, un cubreestanque, el carenado frontal del semirremolque para reducir ese espacio, carenado lateral y algunos AirTap, que es un componente adicional. Hicimos una línea base, no me voy a detener en cómo son estas pruebas, es muy interesante, son pruebas complejas, participan alrededor de 15 personas, son en carretera, duran 2 o 3 días, conductores, mecánicos y observadores, gente de la academia que están participando. Medimos una línea base, son 2 vehículos durante toda una noche. Después medimos un kit estándar con los componentes. Se controlan todos los factores, mantenimiento, tipo de conducción, todo lo que, condiciones climáticas. El protocolo es bastante exigente, les insisto, no tengo tiempo, es muy interesante, pero voy a saltarme la forma en que se realizan las pruebas. Y después probamos un kit intermedio en donde le agregamos, lo fuimos vistiendo, le agregamos componente aerodinámico y después probamos un kit completo. ¿Qué resultados tuvimos en la realización de esa prueba? Primero, que fuimos capaces en Chile de ejecutar este protocolo y de hacer mediciones de forma correcta. Y los resultados fueron que el rango de eficiencia circulando a 90 km por hora, a 90 km por hora con velocidad controlada en un circuito de 71 kilómetros, es de un 11,96% a un 15,39%. Un vehículo que circula sin componentes aerodinámicos en Chile a 90 km por hora consume un 12% más que
un vehículo que sí empieza a tener componentes aerodinámicos. Esto está documentado, hay también un video que yo puedo dejarle las referencias para que vean cómo se realiza esta prueba. Si sabemos que los costos de transporte promedio en Chile son un 40% de los costos totales, un 15% del combustible, un 15% de ahorro en combustible es circulando a 90 km/h, estoy botando un 6% del margen. La recuperación de la inversión de estos componentes aerodinámicos 7 a 11 meses, componentes aerodinámicos que van a estar instalados 8 o 10 años. Y bueno, en términos de contaminación y gases de efecto invernadero, una reducción significativa. ¿Qué aprendimos con el protocolo? Aprendimos que era aplicable a la realidad chilena, aceptación e interés en la comunidad del transporte. En estas pruebas, los días que hacemos pruebas, estamos todos. Está la autoridad del Ministerio de Energía, está la autoridad del Ministerio de Transporte viendo las mediciones, están los transportistas que van a tomar decisiones si comprar o no comprar estos componentes, están los dueños de la tecnología, están los fabricantes de aerodinámica y está la academia validando y ejecutando las pruebas. El protocolo empezó a justificar políticas públicas. En Chile, por 2 años, el Ministerio de Energía, a través de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, dio subsidios por $2 millones para que los transportistas empezaran a adquirir componentes aerodinámicos. Y hoy la penetración de los componentes aerodinámicos en Chile es sustancial. Y cada día más. Y el transportista hoy, cuando va a comprar un camión, le pide, si es que su operación calza con el uso de los componentes aerodinámicos, le pide a los proveedores que vengan los equipos con componentes aerodinámicos. Los resultados son congruentes con pruebas teóricas internacionales y ofrece un abanico de posibilidades. ¿Qué hicimos desde el 2012, 2013 al 2017? Más de 15 pruebas. Partimos con un tema que le interesó al sector público. En Chile la distancia máxima de los convoyes está limitada por convoy, 18,60 metros. Sin embargo, como habíamos demostrado que la aerodinámica impactaba, probamos un mismo camión, misma motorización, misma transmisión, mismo todo, pero con cabinas distintas para ver el impacto que tenía el diseño de cabinas, cosa que el sector público definiera los largos máximos en el semirremolque y dejara a libre discreción del transportista si ocupar camiones frontales o camiones trompudos, ¿no es cierto? ¿Y qué resultado obtuvimos? Que un camión frontal, y es algo bastante intuitivo, es distinto la fuerza que se necesita para desplazar una plancha una cosa sin forma que algo con algún nivel de aerodinámica, y hubo un 4% de mayor consumo. Con esto no estoy diciendo que todo vehículo frontal consume más. Hay tecnologías y hay fabricantes de vehículos que tienen cabinas frontales que son muy eficientes, pero al mismo motor, al mismo sistema de transmisión, todo hay un 4% de menor consumo si es que tú configuras con un vehículo trompudo. Hipótesis 3, el peso del convoy impacta significativamente en la eficiencia energética. Empezamos a hacer pruebas del consumo, partimos con 40 toneladas y fuimos disminuyéndole peso al equipo y llegamos a construir una curva de peso, relación peso y consumo de combustible, bastante coherente con las referencias internacionales. Cada tonelada adicional es aproximadamente un 1,4% más de consumo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos proveedores venden eficiencia energética en equipos justificándolo en que son más livianos. Semirremolques de aluminio, llantas de aluminio, y además en el sector transporte de carga por carretera en Chile, muchos transportistas tarifican por vuelta y no por peso muchas veces. Entonces, a veces con mayores pesos, ellos empiezan a ver disminuidos sus márgenes por esto. ¿Por qué? Ustedes verán, no les detallé cómo son las pruebas, porque el consumo de combustible está expresado en kilos, porque para ser riguroso y muy... el protocolo norteamericano y el nuestro también exige que la medición sea con tanques desmontables, y por lo tanto es por gravimetría. El tanque se monta, se pesa antes, se dan las vueltas y cuando se desmonta se ve la cantidad de kilos consumidos, porque si no habría que calibrar todos los mecanismos internos de control de consumo de combustible que tienen los equipos. Entonces la norma exige que sea por gravimetría y por eso se expresa en kilos de combustible el consumo. Bueno, estos fueron los rendimientos que se pueden proyectar cuando las operaciones son con más toneladas. Hicimos una hipótesis 4. Esto lo pidió un transportista. Le estaban vendiendo un generador de hidrógeno. ¿Qué es lo que es un generador de hidrógeno? Un sistema que utiliza agua, hidrógeno y oxígeno, separa las moléculas e inyecta el hidrógeno a la cámara de combustión.
¿Con qué lógica? Con que el hidrógeno hace una mejor combustión y el motor electrónico del vehículo inyecta menos combustible. Valen aproximadamente $3.000 cada uno de estos equipos, y un transportista estaba pensando instalarlo en su flota porque la oferta de ahorro de combustible era entre un 10 y un 15%. Ese fue el resultado. No evidenciamos ningún ahorro de combustible. El proveedor de la tecnología operando los equipos, montándolos, el transportista que iba a comprar para una flota de 30, 40 equipos esta tecnología. Y esto también es una buena noticia. No solo aquellas tecnologías que ahorran combustible son una buena noticia para difundir, aquellas que no, también es una buena noticia para difundir. Se evitan las curvas de aprendizaje y también empezamos a ver aquellas cosas que sí resultan en nuestro contexto. Probamos neumáticos, aquí no me voy a detener, hay algunos de bajo perfil. Un transportista decía que si los neumáticos que ocupaban eran de un perfil más bajo y ahorrar combustible, no nos dio. Algunos de sí, baja resistencia a la rodadura, que se venden como neumáticos de eficiencia, energéticos, sí nos resultaron. Tiene un asterisco porque la prueba es muy exigente y esos días tuvimos un día de prueba con una condición climática que no nos permite ser concluyentes, pero no afectó radicalmente la prueba, pero tiene una observación esa prueba. Después otro nos vino a ofrecer, elegí algunos casos, otro componente aerodinámico y nos generó más consumo de combustible que menos consumo de combustible. ¿Por qué puede ser? Porque esto está probado y todas las referencias de los ahorros que este componente aerodinámico puesto en los semirremolques tenían, vienen de Estados Unidos. Y perfectamente puede ser, en Estados Unidos se circula a 60 millas por hora, 105 kilómetros por hora, en Chile se circula a 90. Puede ser que este componente aerodinámico muestre sus beneficios a velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora y antes a lo mejor genera algún tipo de resistencia. Estaba el proveedor haciendo las pruebas y viendo el impacto real que tenía esta tecnología sobre el consumo de combustible. Después vino una compañía energética de gas y nos dijo, bajo la misma lógica del generador de hidrógeno, inyectemos gas a la cámara de combustión y el motor electrónico va a sustituir gas por combustible y esto va a significar un ahorro de combustible. Esta fue una prueba bastante... Cada uno de esos cilindros era para cada una de las vueltas del equipo, cosa que ahí medíamos cuánto gas se le inyectaba, después lo íbamos pasando. Bueno, esta fue una instalación compleja. De nuevo, la empresa privada, Perrot, Transportes Perrot, era la interesada en evaluar esta tecnología, gas natural comprimido, y efectivamente hubo una sustitución de combustible bien relevante. Se disminuyó en un 41% el combustible y se le inyectó 12,17 metros cúbicos de gas. El balance energético de eso nos dio negativo. Perdón, eso no está bien. El balance económico nos dio un 1% favorable. Un 1% favorable, y en Chile el precio de los combustibles fluctúan semanalmente y el del gas también. Por lo tanto, ningún transportista se va a cambiar a una tecnología que no conoce mucho, con un margen muy menor y más encima sujeto a cambio. Pero en términos de balance energético es negativo. Consumió más energía el vehículo con esa tecnología. Después, algo que pareciera bastante difícil para los comercializadores. ¿Son todos los camiones iguales para todas las operaciones? Nos hicimos la pregunta, ¿cómo selecciono el camión completo? Y llegó un transportista nuevamente, una gran empresa de transporte que iba a renovar 50 camiones. Y llamó a su proveedor habitual y dijo, quiero hacer pruebas. Él primero se resistió, le dijo, bueno, voy a comprar el camión con quien quiera hacer las pruebas. Y llegaron 3 marcas. Y hicimos la prueba con 3 camiones. Un DAF, que se utilizó en línea base, un Mercedes-Benz, que mostró un mayor rendimiento de un 8,14% y un Volvo de un 7,70%. De nuevo en estas pruebas, los equipos técnicos de Mercedes, de Volvo, de DAF, el transportista, el Ministerio de Transporte, porque esta información es pública, se difunde. Cada vez que nosotros tenemos resultados, hacemos difusión nacional con los gremios de transporte de los resultados. Transparencia en el mercado, generar información para provocar transformaciones. Rápidamente, la historia de esto como experiencia de cómo mejorar y provocar transformación en un sector. Partimos probando la aerodinámica, diseño de cabinas, carga. En el 2013 tuvimos la norma chilena, no me quiero equivocar,
Hicimos más proyectos, lubricantes, aditivo combustible, generador de hidrógeno, que ya les he mostrado. Vino el subsidio de la agencia chilena para que los transportistas incorporaran aerodinámica, justificaban estas investigaciones, probamos neumáticos, probamos gas, otros vehículos. Se desarrolló un mercado de la aerodinámica, pequeños talleres que empezaron también a provocar algún tipo de actividad económica y se ha internacionalizado esta norma. En Uruguay, el gobierno uruguayo junto con una universidad utilizaron nuestra norma y nos pidieron ayuda para hacer un sistema similar y probaron aditivos de combustible porque la compañía petrolera quería ver el impacto de aditivar su diésel para las operaciones de transporte en general. Hemos hecho talleres en Nicaragua de eficiencia energética, en Colombia también, ahora en octubre el gremio de las grandes empresas de transporte de Colombia quiere que les mostremos este sistema de validación y de cómo trabajar la eficiencia energética. En Argentina a fin de mes hay un taller, un workshop para hacer programas nacionales de certificación de empresas de transporte. Y también el gobierno ha seguido colaborando, permitiendo que haya un incentivo tributario a la ejecución de estas pruebas para quien las financia. A veces el 80% de estas pruebas, el 75% las ha financiado el sector público y el 25% el sector privado. Por ejemplo, Total, la compañía de lubricantes, financió una prueba para demostrar en Chile que su lubricante de la línea Fuel Economy mostraba ahorro y efectivamente mostró ahorro y ellos hicieron una difusión. Ese fue un financiamiento privado. Eso. Hoy en día capacitamos nosotros como universidad a Bureau Veritas, a ENOR, certificadoras para que entiendan este protocolo y puedan ellos certificar cada vez que se realice una prueba que esas pruebas están bien realizadas y por lo tanto sus resultados pueden ser difundidos a la comunidad de transporte. Eso. Ese es el primer proyecto, generar información para transformación, un laboratorio de validación tecnológica. Mucha aceptación, les vuelvo a decir, qué se prueba, qué ensayos hacemos. Cada una de estas pruebas más o menos vale cerca de $20.000. Duran 2 o 3 o 4 días, dependiendo de la complejidad. Pero más o menos $20.000 son la inversión y sus resultados se difunden a nivel nacional, sean positivos o negativos. ¿Se fue? Perdón. Sí, sí. Ya, vamos a ver. Muchas gracias. Eso. No sé cómo voy con el tiempo, Gabriel. ¿Bien? Gracias. Ahí hay un proyecto a través de generar información, de generar conocimiento y provocar el convencimiento en los actores para una transformación real. Lo segundo que yo les quería contar, que también estamos realizando, esto ya también desde hace unos 4 o 5 años, es un observatorio de transporte urbano de carga. Primero que nada, en términos de logística urbana, y no me voy a detener, las complejidades que eso tiene, los consumidores estamos esperando aumento en la velocidad, mayor flexibilidad, transparencia y confiabilidad en la entrega de última milla, sin tener que pagar por ello. Los estándares, entregas al día siguiente, entregas el mismo día, entregas instantáneas, ya estamos teniendo en mercados desarrollados la posibilidad ahora de hacer un pedido por si nos faltara algo y en 2 horas lo tenemos acá como una oferta de posibilidades de distribución que las empresas están teniendo. Ventanas horarias cada vez con mayor flexibilidad o más finas, flexibilidades en reruteo, son conceptos que están llevando la distribución de última milla a situaciones cada vez más complejas. Seguimiento y localización de alta resolución, despachos anticipados, etcétera. Las externalidades de la logística urbana las conocemos todos, no me voy a detener mucho: congestión, impacto ambiental, crece el número de vehículos, estamos en ciudades, en Latinoamérica, una región tremendamente urbanizada y con tasas de urbanización crecientes, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y tenía que ver con lo que se mencionaba acá, el trabajo de Big Data, cambiando un poco la forma de entender. El origen y el destino de las cargas al interior de la ciudad tradicionalmente
se aborda con la encuesta origen-destino. El modelo de 4 etapas que se adapta son encuestas que se le hace a los transportes de carga y sus resultados generalmente es una encuesta bastante costosa, con mucho margen de error, y sus resultados generalmente están aproximadamente como a los 2 años desde que se aplican. Ustedes entenderán que la situación de la logística al interior de una ciudad en 2 años cambia radicalmente, ¿no es cierto? Hoy estamos asistiendo a peak, a estacionalidades que no teníamos hace pocos años atrás. Yo cuando trabajaba en compañías de transporte y distribución de carga, teníamos Navidad, el Día de la Madre, el Día del Niño y el escolar, más o menos, esas 4. Hoy día aparecieron todos los Black Friday, Cyber Monday, qué sé yo, todo lo que de la mano del comercio electrónico empieza a generar pic de consumo y de necesidades de distribución, que van mutando y vaya uno a saber cómo eso va a ir transformándose, ¿no es cierto? Entonces, esta forma tradicional de verlo es costosa, tiene dificultad operativa, es una información bastante parcial e insuficiente, y entendemos que a los 2 años esta información, la verdad es que es una fotografía de algo que ya sucedió, y para tomar políticas públicas o decisiones privadas es bastante distinto. ¿A qué nos fuimos? A un seguimiento en tiempo real, como con una tecnología tan simple como los GPS que están instalados al interior de las flotas que operan en las ciudades. Es una tecnología disponible, la capacidad de integración de plataformas de información y la capacidad de manejo de Big Data ya está disponible, y nosotros ya hemos trabajado en eso, y también nos permite visualizar el sistema de forma más profunda. Es una captura permanente de la realidad, nos permite segmentación, y lo que nosotros estamos apuntando es a hacer una especie de inteligencia de negocio. El retail utiliza mucho esto. El retail sabe que los martes de fin de mes, estoy diciendo cualquier cosa, se vende más el arroz porque las familias están recién pagadas y por lo tanto hacen la compra del mes, y tienen todo eso a través del análisis histórico de datos. No sé si ustedes saben, pero los proveedores de GPS almacenan la información de sus clientes, de las empresas de transporte, por 3 meses. Al tercer mes la borran. No hay información, se desaparece. ¿Qué dijimos nosotros a las empresas? Dame esa basura. Dame eso que tú botas y que tú borras, y yo lo voy a empezar a acumular. Ya tenemos historia de flotas de transporte en la ciudad de Santiago 2, 3 años. Y así empezamos a entender los fenómenos y empezar a hacer correlaciones de esta información. Entonces, aquí hay una de las dificultades importantes, el que compartan la información. El que las empresas privadas realmente se atrevan a compartir información que algunos encuentran que es una información estratégica. Bueno, me voy a saltar todo el tema metodológico, son flota de camiones, caracterizan la ruta, hacer seguimiento de un solo vehículo, la verdad es que no tiene mayor complejidad, pero ya cuando empezamos a mover muchas cantidades de flota, esto se torna un poco más complejo, bastante más complejo. Discretizamos la región metropolitana en grillas y empezamos a entender su red vial sobre estas grillas, pero que hay un tema que no es menor, pero que la academia lo tiene más o menos resuelto, que es la asignación. Los GPS no son información muy limpia. Hay que asignarla, hay lógica, y aparte como cada 30 segundos tiene un punto acá, otro allá y de repente otro punto allá, por donde se fue ese vehículo. Esas son metodologías de map matching, en donde con ciertas lógicas uno asigna la ruta que van teniendo los vehículos. ¿Ya? Procesamiento masivo, estamos mostrando matching simple, 10 millones de datos por minuto son más o menos los que estamos capturando. Rápidamente, para el sector privado, ¿qué tipo de información se empieza a levantar con esta? Esta es una flota pequeña durante 18 meses que el transportista no solo nos pasó la información de GPS, sino que nos compartió un poco más de información. Y empezamos a tener algunos hallazgos. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago, la hora peak por día, esto está por día de la semana, la hora peak del funcionamiento de las flotas de vehículos es entre las 9 y las 17 horas. No es la hora peak del movimiento de las personas, es otra, o se traslapan. La carga es inteligente, o sea, son racionales, los operadores empiezan a mover su flota en base a criterios. Disculpen, esto se puede, ya el trabajo con la información se puede ver por
todas las semanas, marcar las semanas, qué sé yo, qué comunas, etcétera. Más o menos así se empiezan a visualizar. Tengo algunos videos, pero no se los voy a mostrar, cómo esta flota se distribuye y tiene sus detenciones dependiendo de la hora y dónde hace. Aquí el tamaño y el color y la intensidad me dice cuántas veces para hoy mismo y cuánto tiempo. Podemos empezar a ver los tiempos de detención de las flotas al interior de las ciudades. También en una pequeña comuna, esta es la estación central, una comuna de bastante comercio, en julio del 2013 empezamos a ver por patente. Bueno, se puede empezar a trabajar la información de la flota. Si las empresas de transporte nos comparten sus niveles de servicio, su entrega y las condiciones de rechazo, también empezamos a enriquecer esta plataforma y a generar información histórica. A nosotros no nos interesa el tiempo real. Sí, la plataforma va a tener capacidad de capturar información en tiempo real, pero para resolver los ruteos y todo eso, hay sistemas de ruteo, el Waze funciona perfectamente respecto a qué calle está más congestionada, en qué minuto, y es capaz de redireccionar rápidamente. A mí me interesa la información histórica para tratar de identificar patrones, para tratar de ver, correlacionar esta información con distintas variables. Bueno, acá hay un hallazgo muy importante y que todas las autoridades de transporte de la región metropolitana y a nivel nacional de Chile también se sorprendieron. En Chile, todos los modelos de movilidad en la ciudad, en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, estiman que la velocidad de circulación promedio de la ciudad es 18 a 20 kilómetros por hora. Y miren cómo se mueve esta flota de distribución. 32 kilómetros por hora. La carga se mueve a otra velocidad. ¿Qué vías utiliza esencialmente? Autopistas urbanas. Ellos están incentivados a hacer más entrega. Se mueven en horarios en donde no está la congestión más gruesa. Bueno, y yo empiezo a segmentar por distintas comunas. Hay comunas donde claramente la circulación es menor y hay comunas donde la circulación es mayor. Esto para el sector privado empieza a tener mucho interés, sobre todo cuando acumulamos datos históricos de 2, 3 años, empezamos a ver ciertas tendencias. Bueno, ahí podemos ver las comunas en que se circula más rápido o menos rápido, velocidad de operación, no me voy a tener, dispersión en la velocidad de operación por día, por semana, bueno, velocidad según eje vial, paso sobre nivel en todas las comunas, en una rotonda, en una avenida, en un pasaje, en un paso bajo nivel, las velocidades de circulación también cambian, entonces podemos empezar a generar mucha operación. Por comuna, esta es una comuna particular con unos ejes viales de avenida o de calle con sus velocidades de circulación históricas. Esta es una pequeña muestra de lo que está. Con este desarrollo de la plataforma, ¿qué usuarios aparecieron? Y apareció el gobierno, apareció la autoridad y apareció el gobierno de la región metropolitana y nos dijo, vamos a hacer un observatorio de transporte urbano de carga, ya acumulando información de una flota mayor. Nosotros hoy estamos monitoreando ya desde hace 2 años, casi 2 años, una flota de más de 1.200 vehículos que nos han ido compartiendo y todavía no nos lanzamos a capturar más información de más empresas. Eso viene ahora en agosto, septiembre, porque este observatorio se lanza y se abre en octubre, noviembre de este año. Entonces nos financió a través de Corfo, el Ministerio de Transporte, un observatorio de transporte urbano de carga para la región metropolitana. Esto es un observatorio, generar y analizar información relevante que vamos a reportar velocidades de circulación, emisiones y congestión que padece el sistema de transporte de carga. No el que padecen las personas, nada, solo el de transporte urbano de carga. Bueno, estos son los objetivos, pero les quiero mostrar rápidamente cómo se ha discretizado el área de estudio. Nosotros por ahora, para este observatorio, estamos segmentando la ciudad por las comunas administrativas, por las, no sé cómo se llama en cada país, delegaciones. La ciudad tiene varias comunas, ¿ya? Pero no necesariamente esa es una segmentación o una definición zonal que los operadores de transporte van a tener. Algunos pueden separar. Este observatorio va a permitir separar de acuerdo a los criterios que queramos, pero aquí está presentado por comuna. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer entonces? A poner distintas capas de información.
Es decir, tenemos la red vial, tenemos los datos de GPS que se montan y empezamos a poner otras capas de información. Clima, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando llueve? Días de semana, días del mes, normativa, uso de suelo, nivel socioeconómico, manzana censal, regulaciones, por ejemplo, en esta comuna, esas son las avenidas que tienen regulaciones. No sé si se empiezan a ver, si empezamos a correlacionar. Y, por ejemplo, algo que se ha hablado acá, necesitamos datos para evaluar la calidad de las políticas públicas. Si vamos a tomar una decisión en tal comuna, bueno, ¿qué pasó? Tengo la historia de 3 años de cómo era el movimiento de carga ahí. Estamos tomando una política pública, estamos restringiendo el acceso, estamos definiendo horarios, estamos prohibiendo estacionar, no sé. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o no pasó nada? 5 camiones, bueno, detención, así se puede empezar a mirar. Velocidad de operación del lunes 18 de julio, entre horarios 10 y 11, ahí hay avenidas. Bueno, se puede empezar a jugar con distinta información. También las emisiones, congestión a nivel de arco, muestra los arcos. Esto quería mostrarles. Esta es una plataforma, entonces, en donde estamos acumulando información para entender el transporte urbano de carga y tiene 3 clientes o usos. El primero que estamos trabajando y que tiene su fruto temprano es el sector público que quiere un observatorio. Esta plataforma está diseñada y la hemos desarrollado para ser aplicable en cualquier ciudad de Chile o del mundo, teniendo las capas de información que seamos capaces de levantar y teniendo información, por cierto, de los GPS. Entonces, nuestro fruto temprano de esta plataforma es el Observatorio de Transporte Urbano de la Región Metropolitana, que se va a extender a otras ciudades de Chile. La academia, quienes están en la academia acá, si tienen información, buscar correlaciones, hacerse preguntas de qué sucede con el transporte urbano de carga y validarlas con datos y con información acumulada histórica y su evolución. ¿Qué sucede en estas estacionalidades? ¿Qué sucede cuando está uno de estos Cyber Day? ¿Y qué pasó? Y empezar a hacer análisis. Y el sector privado, ciertamente. Si una empresa quiere más información y hacer más finos sus análisis históricos, nos compartirá más información. ¿Qué tipo de carga lleva, su porcentaje de ocupación, cantidad de entregas, canales a los cuales está atendiendo cada vehículo, etcétera, etcétera, etcétera? Las preguntas vendrán del sector público, de la academia, del sector privado. Y es una plataforma, claro, que se pone a disposición para hacerse preguntas y empezar a comprender mejor este fenómeno. ¿Qué Big Data? Capturando la complejidad, el escalamiento. Esto se puede escalar y lo vamos a escalar en Chile. Tenemos una cosa, bueno, de las dificultades, ya vamos a ver los desafíos, que es el compartir información. Afortunadamente, como centro de investigación tenemos una ventaja. Pasarle la data al sector público, un empresario de transporte, créanme que les cuesta mucho. Aquí hay acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque con su GPS se pueden verificar múltiples infracciones. A lo laboral, al tránsito, etc. Y por lo tanto, entregar esta información es una información que tiene un nivel de sensibilidad. Pero a una academia con la cual han confiado y han trabajado otros proyectos, por ahora en Chile se nos está dando y se nos está dando de muy buena manera. Y podemos escalarlo. Si empezamos a segmentar por flota, por ejemplo, nos podemos hacer la pregunta: ¿por dónde circula la carga peligrosa en Santiago? ¿En qué horarios? ¿A qué día? ¿Por dónde se emite? Yo ahora, de las flotas que estamos monitoreando, yo sé dónde y en qué ejes viales se está ejecutando, se está verificando la emisión de contaminantes locales, por ejemplo, para ver los impactos que está teniendo el sector transporte. Y aquí empezar a jugar. Estacionalidades, clima, actividad económica. ¿Qué pasa cuando hay manifestaciones sociales? Accidentabilidad, ¿dónde? Sensorización, podemos empezar a cruzar información. Bueno, esto yo me imagino que ustedes se imaginarán, abre un mundo de posibilidades a partir del trabajo de gestión masiva de datos. Y aquí es una comprensión ya integral del fenómeno y el movimiento de carga en la ciudad, y es adaptable a diversas realidades. Los desafíos: compartir la información y generar confianza, y en ese sentido en la academia tenemos una ventaja. Los acuerdos de confidencialidad son importantes, los tenemos desarrollados y validados por el sector privado,
Estamos trabajando con redes internacionales, académicas y también de todo tipo para empezar a generar información homogénea y empezar, por ejemplo, a comparar ciudades. Y si las políticas públicas en una ciudad tienen los mismos efectos que las políticas públicas en otra ciudad, comparar ciudades dentro de un mismo país. Estamos en un trabajo de fortalecimiento metodológico de todo lo que está acá. Particularmente esta plataforma me gustaría que tuviesen modelos académicos de evaluación de distintas políticas que estén ya incluso precargados dentro de la plataforma para que los académicos se eviten a lo mejor grandes procesamientos de datos y tratar de ir a preguntas cada vez más sofisticadas, desarrollar indicadores, y para todo otro tipo de modelos o análisis nosotros aquí estamos validando supuestos. La autoridad pública hoy día podría hacer políticas públicas segmentadas, políticas públicas distintas para el transporte privado de personas que para el transporte de carga. ¿Por qué? Porque circulan a horas distintas, a velocidades distintas, en condiciones distintas y por rutas distintas. Ya tendríamos la capacidad de empezar a hacer políticas públicas más finas. Estos son los dos proyectos que yo quería contarles. Tiene que ver con evidencia local, generar antecedentes y evidencia local para la toma de decisiones. Las herramientas ya están, la analítica de la Big Data ya es un espacio para descubrir dentro de esta infinidad de información qué patrones realmente nos ayudan a disminuir los impactos del transporte, qué correlaciones nos hacen comprender mejor esto para tomar mejores decisiones, disminuir la externalidad y mejorar la productividad y la competitividad de nuestros países. Dos proyectos, transporte de carga y eficiencia energética, generar evidencia para la configuración de flota y comprender mejor un fenómeno como es la logística urbana para mejorar la logística y la gestión de la flota a través de información histórica y sus proyecciones. Muchas gracias por su atención.